Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, mis hermanos, vamos al consejo de nuestro Señor. Recordemos siempre que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro caminar. Vaya conmigo al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Creo que Dios nos hablará y Dios nos enseñará algo muy especial esta preciosa mañana. Libro de Juan, capítulo 3, verso 1. Si usted no tiene Biblia, aparecerá en su pantalla para que no deje de leer conmigo. Verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a repetir esta última frase: que el que no naciere de nuevo, voy a sentar esta parte, no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice: Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aleluya. ¿Qué le parece si oramos? Y de hecho tenemos que orar porque lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar es algo bien maravilloso, es algo bien profundo, y necesitamos que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu, que el Señor nos ayude a poder entender y que no quedemos como este maestro de la ley, que podamos entender lo que dice su palabra. ¿Qué le parece si oramos entonces? Cierre sus ojos y dispongámonos a que Dios pues tome el control de todo lo que en este tiempo vamos a hacer. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y hoy por tu misericordia estamos aquí, por tu gracia y tu poder estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que sigas guiándonos con tu palabra, que sigas dándonos el crecimiento, que sigas dándonos, Señor, el alimento que necesitamos, Señor, para poder crecer, Señor Jesús, y poder también, Señor, y por qué no multiplicarnos. Gracias, Padre amado. Yo te pido que me uses con denuedo, me uses con poder, me uses en este tiempo para poder comunicar tu mensaje, para poder hablar tu mensaje desde tu corazón, Señor, al corazón de las personas.
Úsame como un instrumento y toda sabiduría humana la dejo a un lado y me apodero de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me ponga mucha atención. Quiero tratar de enseñarle un poco y a la vez predicarle. Y para esto necesito que me ponga mucha atención. Lo que hoy le voy a hablar es algo que usted y yo necesitamos entender a cabalidad. Vamos a leer bastante Biblia, así es de que aliste su lápiz, aliste su cuaderno. Vamos a leer bastante Biblia en esta ocasión y yo sé que el Señor pues nos ministrará. Libro de Juan, capítulo 14, verso 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Vamos a hablar un poco sobre el Espíritu de Dios y lo que es el nuevo nacimiento. Y para esto pues necesitamos escuchar o necesitamos leer bastante Biblia. Lo llevaré hasta un punto donde usted entenderá una verdad que lo hará libre, una verdad que lo bendecirá en este tiempo, especialmente en este tiempo que estamos viviendo y los tiempos que nos esperan. Libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Dice Juan 14, en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Saltémonos hasta el verso 26. Juan capítulo 14, verso 26. Dice el verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Hemos hablado, y la mayoría de los que me escuchan saben mucho acerca del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Sabemos que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, el que direcciona a la iglesia. Pero en esta ocasión quiero que entendamos algo que yo sé que está en el corazón de Dios y que necesita el Señor que nosotros lo entendamos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se deja saber, se deja notar en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía, estaba sobre la faz de las aguas, se movía sobre las aguas. Ahora lo interesante es por qué el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Por qué en el primer capítulo del libro de las Escrituras menciona que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? Repito, quiero que me ponga mucha atención porque vamos a aprender algo muy interesante esta mañana. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en la creación? ¿Qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas? Ese verbo, moverse, moviéndose, ese verbo que usa la Escritura tiene el mismo significado de incubar. Significa lo mismo que incubar, como cuando una gallina incuba. En realidad el verbo es revolotear, moverse, revolotear, y es el mismo significado, la misma connotación de incubar, como cuando una gallina revolotea, cuando una gallina incuba los polluelos. Entonces, en la realidad el Espíritu Santo estaba incubando la tierra. Mire qué interesante. ¿Y por qué el Espíritu Santo estaba incubando la tierra? Porque el Espíritu Santo sabe los planes y conoce el corazón de Dios. Incluso Jesús dijo: Él tomará de mí y os hará saber. El Espíritu conoce la Trinidad, conoce a Dios.
Entonces el Espíritu Santo incubaba a la tierra porque la tierra tenía un propósito en el corazón de Dios. Repito, el Espíritu Santo incubaba la tierra porque el Espíritu Santo sabía que la tierra tenía un propósito en el corazón de Dios. Y más adelante nosotros vemos al Espíritu Santo en Jesús. Antes de llegar a Jesús, quiero que sepa que el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento desde la creación hasta la vida de Jesús, en donde lo vamos a citar. El Espíritu Santo siempre se estuvo moviendo, desde el principio y hasta el fin de los tiempos. Dice la palabra de Dios que venían sobre los profetas y hablaba, les daba palabra de parte de Dios para que los profetas diesen esa palabra a su pueblo. Pero el Espíritu Santo más adelante actúa en la persona de Jesús. Mateo capítulo 1 verso 20, y pensando él en esto, dice: he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire qué interesante. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que el texto está diciendo, o lo que el texto explica, es que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Usted conoce la historia cuando el ángel se le aparece a María y le dice: María, no temas, porque lo que llevas en tu vientre santo es, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y ya usted sabe toda la historia, cómo el ángel se le aparece a María y le da la noticia de que por medio del Espíritu Santo nacerá en su vientre, o de su vientre nacerá Jesucristo, el Salvador del mundo. Es interesante cómo el Espíritu Santo ha estado durante toda la trayectoria de la historia bíblica. Repito, en el principio se movía sobre la faz de la tierra, incubando la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, el Espíritu Santo sabía que Dios tenía un plan, la tierra tenía un propósito en el corazón de Dios. Más adelante lo vemos en los profetas, el Espíritu Santo en los profetas, y en esta ocasión pues lo vemos como el Espíritu Santo tiene una intervención directa con el nacimiento de Jesucristo. Repito, el Espíritu Santo tuvo una intervención directa, tuvo que ver directamente con el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 3 verso 21. Lucas capítulo 3 verso 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este verso el Espíritu Santo se posa sobre Jesús, el Espíritu Santo unge a Jesús, el Espíritu Santo es bautizando a Jesús en esta ocasión. Mire qué interesante, el Espíritu Santo tiene que ver con el nacimiento de Jesús de forma directa, y también el Espíritu Santo viene y unge, la llenura del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Lucas capítulo 4 verso 1. Voy a usar una serie de versos bíblicos para llevarlo a entender un punto muy interesante. Lucas capítulo 4 verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, subió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No solo tuvo que ver en su nacimiento, sino que lo ungió, y luego de que lo unge, luego que lleno del Espíritu Santo Jesús, también es guiado, es llevado para aquí y para allá. El Espíritu Santo, guiaba, dirigía a Jesús en su vida. Hebreos capítulo 9 verso 14. Hebreos capítulo 9 verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Oiga bien, Jesús fue a la cruz por el Espíritu Santo. Se ofreció, se dio, se hizo ofrenda. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu eterno se ofreció. Dice el capítulo, este verso que acabamos de leer, Hebreos capítulo 9, verso 14. Quiero que vaya conmigo también al libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Lo estoy haciendo leer toda la Biblia que no leyó en la pandemia. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Mire qué tremendo. No solo por el Espíritu fue a la cruz, sino que el Espíritu también fue el que levantó a Jesucristo. El Espíritu fue el que resucitó a Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 2. Hechos capítulo 1, verso 2. Dice el verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Voy a repetir: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Oiga bien, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús, mi Salvador, tu Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, nació por el Espíritu. Entienda esto: creció por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, fue empoderado por el Espíritu, fue a la cruz por el Espíritu y dio mandamientos por el Espíritu. Toda la vida de Jesús fue cimentada y arraigada en el Espíritu. Esto es tremendo y es triste, pero es la realidad lo que voy a decir. Cuando pensamos en el Espíritu, pensamos en una cosa o en una fuerza, y aún inconscientemente sucede esto. Pensamos en una cosa o pensamos en un poder, pensamos en una fuerza, pensamos en un poder. Oiga bien, conocemos tan poco al Espíritu Santo y además lo usamos cuando lo necesitamos como un medio para hacer milagros. Cuando una persona dice: Espíritu Santo, ayúdame para que se sane esta persona, y está bien, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Espíritu Santo trae un avivamiento y está bien, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Mis palabras, mis propias palabras: Espíritu Santo, ayúdame. Y está bien, porque la Biblia dice que es el consolador, la Biblia dice que es nuestro ayudador, la Biblia habla que Él tomará de Jesús y nos lo hará saber. Él es el que nos revela la vida de Jesús, la persona de Jesús. Pero en la vida de Jesús o para Jesús, el Espíritu Santo no era un medio para que se hiciera un milagro. El Espíritu Santo para Jesús era su todo. Repito, nació por obra del Espíritu Santo, creció por el Espíritu Santo, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue empoderado del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, fue a la cruz por el Espíritu Santo, resucitó por el mismo Espíritu y también dio mandamientos, dio mandatos: vayan por todo el mundo, prediquen por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, para Jesús no era un medio, o no era el medio para hacer un milagro, no era el medio para tener un avivamiento, no era el medio como tal vez nosotros como iglesia lo usamos.
o lo hemos usado. Para Jesús el Espíritu Santo era su todo. Debemos entender que el Espíritu Santo no es alguien a quien yo uso, sino más bien yo soy alguien que Él usa. Voy a repetir esta frase. Hoy nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo no es alguien a quien yo uso, sino por el contrario, necesitamos entender que yo soy alguien quien el Espíritu Santo usa. Jesucristo, la vida de Jesús, toda la vida de Jesús nos muestra que el Espíritu Santo era su todo. Se lo acabo de leer en una serie de versos bíblicos. Lo que Jesús era, o hacía, perdón, lo que Jesús hacía era el resultado del Espíritu Santo. Lo que Jesús era y lo que Jesús hacía era el resultado de vivir de esa unión con el Espíritu Santo. Para muchos que tal vez no tienen un conocimiento o no entienden mucho lo que es Biblia, tal vez dirán: ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso del Espíritu Santo? Tranquilo, que yo le voy a explicar más adelante. Lo primero que tiene que entender es que el Espíritu Santo tuvo que ver de forma directa en toda la vida de Jesucristo, desde que nació hasta que ascendió al cielo. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, lo que Jesús hacía y lo que Jesús era fue el resultado del Espíritu Santo. Jesús estaba sometido al Espíritu. Jesús estaba sometido al Espíritu. Jesús nunca hubiera hecho una obra perfecta si no hubiera estado sometido al Espíritu Santo. Recalco, no hubiese hecho una obra perfecta si no hubiese estado sometido al Espíritu Santo. Gloria al Señor. En el capítulo principal, en el libro de Juan, lo leímos al principio, capítulo 3, leímos sobre Nicodemo, leímos sobre aquel maestro de la ley que se le apareció a Jesús de noche. Leímos que este hombre le pregunta a Jesús, le hace unas preguntas bien interesantes, y la respuesta de Jesús lo deja más confundido de lo que llegó. ¿Por qué? Porque este hombre no entendía los secretos de Dios. Mire qué interesante lo que Jesús le dice a este Nicodemo. En su conversación, Jesús le dice que el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede ver ni puede entrar. Más bien sería, no puede entrar y ver el reino de Dios. Oiga bien, qué interesante. Ni entrar ni ver el reino de Dios. Yo tengo una hija de 3 meses. Hace un año mi hija no existía, pero estaba en el corazón de Dios. Pero fue necesario de que hace 3 meses ella naciese y ahora está viendo este mundo. Es necesario, dijo Jesús, que nosotros nazcamos, que es necesario nacer del Espíritu para poder entrar y para poder ver el reino de Dios. Si yo le hiciera una pregunta a usted, ¿usted desea estar en el reino de Dios? ¿Usted desea ver el reino de Dios en su vida? Yo estoy seguro que todos me dirían amén. Mi hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Nuestro rey es un rey poderoso, un rey de amor, un rey que su reino es de vida y no de muerte, un reino que su reino es de salud y no de enfermedad, es de luz y no de tinieblas. Todos queremos entrar y ver el reino de Dios en nuestra vida, pero si usted quiere entrar y quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer en el Espíritu, tiene que nacer de nuevo en el Espíritu. Nicodemo no entendió y dijo: ¿cómo podemos volver al vientre de la madre? Nicodemo no entendió, pero usted sí lo entenderá
en esta preciosa mañana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si usted quiere entrar y ver el reino de Dios, tiene que nacer en el Espíritu, nacer de nuevo en el Espíritu. Gloria a Dios. Es tan difícil ver personas que viven en el reino de Dios. Es tan difícil ver personas que viven el reino, viven una religión, viven una cristiandad, y a su manera, pero es bien difícil ver personas que realmente vivan el reino de Dios. En Jesús vemos el hombre que nació y vivió en el Espíritu, por ende él vivió el reino de Dios, él vio el reino de Dios, él era el reino de Dios aquí en la tierra. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Repito, siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Mire, un nuevo nacimiento no con obra corruptible, dice, no con simiente corruptible, sino incorruptible por la obra de la palabra de Dios. El nacer de nuevo es por obra del Espíritu Santo. Por eso Dios le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es un símbolo, un simbolismo bien poderoso en el cristianismo, el sumergirnos en las aguas. Es el simbolismo del nuevo nacimiento. No voy a hablar del bautizo, pero sí estoy hablando del nuevo nacimiento. Y Jesús le explica a Nicodemo, Jesús le explica y le dice: tienes que nacer de nuevo. Y yo le quiero hacer entender a usted que el nuevo nacimiento viene y es por obra del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu el que poco conocemos. Ese es el mismo Espíritu el que a veces solo lo utilizamos. Ese es el mismo Espíritu que a veces inconscientemente lo vemos solo como una fuerza poderosa, como una cosa muchas veces. Mire, y es este Espíritu el que obra directamente para el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 4 verso 22. Efesios capítulo 4 verso 22. Dice Efesios 4 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué profundo. El hombre nuevo es creado según Dios. Este nuevo nacimiento es algo ya según Dios. Qué profundo, ¿no? El hombre nuevo no es una persona renovada, remendada y educado. No. El hombre nuevo no es un viejo renovado, no es un viejo remendado, educado. El hombre nuevo es una creación según Dios. Y esto es lo que vemos en la iglesia. Es que yo he sido renovado, es que yo he sido ahí tratado. No. Lo que el Espíritu Santo y las Escrituras lo dicen, lo que el Espíritu Santo quiere es que su iglesia nazca de nuevo. No que sea solo renovado. No quiere renovar al viejo hombre. No solo quiere remendarlo. Lo que el Espíritu Santo quiere es que ese hombre vuelva a nacer. Y ese nuevo hombre es según Dios, no según el mundo. Y es triste ver esto en la iglesia, ver solo personas que han sido nada más cristianas, que han creído en Jesucristo, pero no han vivido un verdadero nuevo nacimiento. Pero esto es cuando
cuando este nuevo nacimiento es cuando le permitimos al Espíritu. Y es necesario y es fundamental, porque usted y yo queremos ver el reino de Dios. Queremos entrar y queremos ver el reino de Dios. Ese es el sueño de Dios. Venga a nosotros tu reino, dijo Jesucristo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Solo cuando se nace del Espíritu es cuando realmente somos transformados. Repito, solo cuando se nace del Espíritu es cuando realmente somos transformados. Gloria a Dios. La religión repara, la religión remienda, pero Dios no repara, Dios te hace de nuevo. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Ese nuevo nacimiento que viene solo por el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que nos permite entrar y ver el reino de Dios. Entrar y ver el reino de Dios. Esta vida, este nuevo nacimiento es la vida de Dios en nosotros, porque es según Dios. El vivir el nuevo nacimiento es vivir la vida de Dios en nosotros, la vida que Dios quiere para nosotros. Mi hermano, si nosotros seguimos con el viejo hombre, estamos mal, porque el viejo hombre no cambia. La Biblia dice que está viciado. El viejo hombre sigue viejo y sigue feo. Pero lo que el Señor quiere hacer es que tú nazcas de nuevo, que tú cambies todo lo que eras antes. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. No podemos mejorar. No podemos, mire mi hermano, al viejo hombre no lo podemos mejorar. Seguirá siendo el mismo viejo de siempre, el mismo cascarrabia, el mismo mañoso, el mismo lleno de un montón de babosadas, cosas que trajo del mundo. Pero lo que Dios quiere que entiendas hoy es que Dios no quiere solo renovarte, educarte y hacerte por ahí, parcharte. Lo que Dios quiere es darte un nuevo nacimiento de una vez y para siempre. Eso es lo que Dios quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere al salir de esta pandemia. Que no salgas siendo el mismo de antes, que salgas teniendo un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Acuérdese, Pablo en el libro de Corintios, Primera de Corintios 15:45, dice que así como hemos traído la imagen del primer Adán, vamos a traer también la imagen del segundo Adán. Eso es poderoso y eso es hermoso. Cuando usted anótelo y lo consulta en su casa. Primera de Corintios 15:45 dice que así como hemos traído la imagen del primer Adán, podemos traer también la imagen del segundo Adán. En el nuevo nacimiento o el hombre nuevo, ¿ok?, es la imagen del Hijo de Dios. El hombre nuevo, el hombre que nace de nuevo, trae la imagen de Jesucristo. ¡Qué hermoso! El hombre nuevo no es como un hombre viejo. No es solo educado, no es solo mejorado. El hombre nuevo es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Que todos en su totalidad vivamos un nuevo nacimiento. Vivamos una nueva etapa, naciendo del agua y del Espíritu, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Repito, el hombre nuevo no es un viejo educado, no es un viejo mejorado, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Usted podrá decir ahí donde usted está: yo quiero ser un hombre nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo, no un hombre mejorado. Quiero ser
una nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire qué hermoso, qué poderoso. Y lo vamos a volver a leer, porque entendiendo esto, los versos tienen ya una revelación, tienen un entendimiento mejor. Volvámoslo a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero aclararle esto. No puede practicar. Aquel que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el pecador y el practicante de pecado? El pecador va por la vida equivocándose, arregla sus errores y sigue adelante. El Señor lo perdona, enmienda ese error y sigue hacia adelante. Pero el practicante de pecado es aquel que vive en el pecado, no se arrepiente de su pecado. Es aquel que, mi hermano, sabe que no es de Dios vivir, mi hermano, sin casarse con una mujer, convivir con una mujer sin casarse, pero a él no le importa. Este es el practicante de pecado. Y mire lo que dice el verso: todo aquel que es nacido de Dios no practica, porque no puede pecar, es nacido de nuevo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Primera de Juan 4, 7 y 8, quiero que también lo leamos. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Mi hermano, si el amor es genuino, ese amor es de Dios, porque el amor procede de Dios. El nacido de nuevo puede amar con amor genuino. No peca y puede amar. Por eso dice Pablo: amémonos los unos a otros. Juan, amémonos los unos a otros. Juan capítulo 5 verso 1, quiero que también lo leamos. Juan capítulo 5 verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Juan capítulo 5 verso 1. Juan capítulo 5 verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. Voy a repetir el verso del principio: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Quiero que entienda este verso, Nadie puede creer si no ha nacido. Nadie puede creer si no ha nacido. ¿Cómo va a creer si no existe? Y primero se nace. Y cuando le hablo de creer, es aquella fe que le permite arriesgarse, aquella fe que le permite moverse, aquella fe que le permite entregarlo todo por el Señor. Estoy hablando de aquel que cree realmente, que aquel que va más allá de lo normal. Y dice: todo aquel que cree es que ha nacido de Dios. Nacemos, nacemos primero, y después de que nacemos, creemos, vivimos en el Espíritu, vivimos, nos movemos, nos arrepentimos. Todo viene después de que nacemos de nuevo. Nacer y vivir en el Espíritu es fundamental para entrar y ver el reino de Dios. Es en el Espíritu
que recibes las cosas de Dios. No es en la carne, es en el Espíritu. Por eso debes nacer. Hay gente que no entiende una palabra. Hay gente que no recibe una palabra. Hay gente que la Biblia para ellos es solo una frase, es solo una palabra, porque no han nacido. No han nacido de nuevo, no han nacido del Espíritu. Y recuerde, es en el Espíritu que se reciben las cosas que vienen de parte de Dios. Nacer y vivir en el Espíritu es fundamental para entrar en el reino de Dios. Aleluya. En Lucas capítulo 10, verso 17, no lo busque, solo anótelo. Hay una historia bien interesante. Hay una historia donde Jesús manda a 72 personas, si no me equivoco, manda a predicar a los lugares. Y cuando ellos vienen, cuando ellos regresan, ellos se regocijan. Oiga bien, porque los demonios se les someten y le dicen a Jesucristo: oh, solo les mencionamos tu nombre y los demonios se someten. Aquellos discípulos se alegraron porque los demonios se sometían, pero Jesús les da una respuesta bien interesante. Jesús les dice: miren, no se alegren porque los demonios se sometan, alégrense porque ustedes entren en el reino de Dios. Ojo, la victoria no está en la derrota y en el sometimiento de los demonios. La victoria está en que usted y yo entremos y veamos el reino de Dios en nuestra vida. Repito, Jesús les dice: no se alegren. Yo vi a Satanás como caía del cielo. Lucas capítulo 10, verso 17. Yo lo vi como caía del cielo. Pero ustedes no se alegren porque los demonios se sometan. Ustedes alégrense porque ustedes entren al reino de Dios, porque sus nombres estén inscritos. Entonces, nuestra victoria no es la derrota de Satanás, no es la derrota de los demonios. Nuestra victoria es que entremos y que veamos el reino de Dios en nuestra vida. Aleluya. Mi hermano, el Espíritu Santo es el que tiene que ver de forma directa, ¿ok? Es el que tuvo que ver de forma directa con el nacimiento de nuestro Salvador. Fue el que tuvo que ver de forma directa, mi hermano, con toda la vida, con el crecimiento, con el empoderamiento, con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesús, con las ordenanzas que Jesús dejó. El Espíritu Santo tuvo que ver. Nosotros vemos a un hombre espiritual que nace y vive en el Espíritu. Lo podemos ver en la vida de Jesús, pero todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Y tu nuevo nacimiento tiene que ver con el Espíritu Santo. El nacer de nuevo tiene que ver con el Espíritu Santo. No podemos ignorar al Espíritu Santo. No podemos dejar de tener esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo trabajó en la vida de Jesús y desea trabajar en tu vida. Voy a repetir esto último. El Espíritu Santo trabajó en la persona de Jesús, siendo Jesús Dios, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo trabajó en la persona de Jesús. Y déjame decirte, y yo vengo a decirte de parte de tu Dios, de parte de tu Creador, así como el Espíritu Santo trabajó en la persona de Jesús, así el Espíritu Santo quiere trabajar en tu persona. Quiere actuar de forma directa para que nazcas de nuevo. No solo quiere renovarte, no solo quiere educar a ese viejo hombre. El Espíritu Santo quiere hacerte nacer de nuevo. Permítale al Espíritu Santo que trabaje en usted. Permítale al Espíritu Santo que trabaje en sus actitudes. Permítale al Espíritu Santo que trabaje en todo su ser, y que usted pueda decir: de modo que hoy que estoy en Cristo, soy nueva criatura. Todo pasó, todas las cosas viejas pasaron. Es más, aquel viejo pasó y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dígale al Señor que usted quiere nacer y vivir en el Espíritu. Quiere nacer del Espíritu y quiere vivir en el Espíritu, tal cual lo hizo Jesús
tal cual lo hacemos todos aquellos que vemos y vivimos en el reino de Dios. Y así, y solo así, usted vivirá la vida de Dios, porque es por medio de Dios. Ya se lo expliqué con los diferentes versículos bíblicos. Acuérdese, la promesa es para todos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el libro de Hechos, capítulo 1, Hechos 1:8. Quiero que usted entienda, entrar al reino de Dios y ver el reino de Dios en su vida. Para esto es crucial y es fundamental que usted nazca de nuevo. Yo sé que usted tal vez está sentado en una habitación o tal vez sentado en una sala, y yo sé que hoy es diferente. No estoy aquí para poder orar por usted, para imponer manos. No está usted aquí, para poder orar por usted, imponer manos. Pero yo se lo digo de parte de Dios: búsquelo a solas, enciérrese en una habitación, levántele sus manos a Dios y dígale: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero nacer en el Espíritu y quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero dejar de ser ese hombre que fui en el mundo. Y hoy que he venido a Cristo, sí he cambiado, sí he mejorado un montón de cosas, pero sigo siendo el mismo hombre. Quiero ser otro hombre, un hombre creado según tú. Quiero vivir la vida que tú deseas para mí. Quiero ser esa nueva criatura que la Escritura habla. Dile allí a solas, búscalo de noche, búscalo de mañana, busca al Espíritu Santo, levántale las manos y dile al Espíritu Santo: quiero nacer de nuevo. Yo también quiero experimentar este nuevo nacimiento. Permítale al Señor que le dé la experiencia del nuevo nacimiento. Es tiempo de que nosotros no sigamos de la misma forma. Es un tiempo de cambio. Es un tiempo, mi hermano, donde cosas diferentes vamos a empezar a vivir, cosas fuertes vamos a empezar a vivir. Pero si vivimos en el Espíritu como Jesús, la Biblia dice que para el carnal, para el hombre carnal, todo es carnal, pero para el espiritual todo es espiritual. Así es de que, mi hermano, mire, después de que usted nace de nuevo, usted se vuelve un hombre espiritual, y todas las cosas usted las puede ver en el lente del Espíritu, con el lente del Espíritu. La Biblia dice que lo material, lo carnal es temporal, pero lo espiritual es eterno. Y qué lástima que no tengo el tiempo, pero qué hermoso es estudiar cómo usted vive, cómo usted sirve en el Espíritu, cómo usted se regocija en el Espíritu, cómo usted se entristece en el Espíritu, cómo usted adora en el Espíritu. Jesús dijo que la hora es y la hora viene cuando el Señor está buscando adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. No tengo el tiempo, pero quiero que sepa: cuando usted vive en el Espíritu, usted se entristece en el Espíritu. La Biblia muestra los versículos cómo Jesús se entristeció, se estremeció en el Espíritu. La Biblia dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. La Biblia habla de los apóstoles que servían en el Espíritu. Mi hermano y mi hermana, Dios le quiere dar una nueva vida, un nuevo nacimiento por medio del Espíritu de Dios. Dale a quien